Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo estas galletas que están buenísimas, no solo por lo fácil y rápidas que se preparan, sino porque quedan tan buenas que se deshacen en la boca. Así que arranquemos. Lo primero que vamos a hacer, en un bowl vamos a poner un huevo, le vamos a agregar azúcar, un poquitito de esencia de vainilla, ralladura de naranja. Yo aproximadamente le agregué la ralladura de una naranja chiquitita. Y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Vamos a intentar disolver bien toda el azúcar. Le sumamos 75 centímetros cúbicos de aceite y volvemos a integrarlo todo muy bien. Una vez que hayamos integrado bien todo nuestro aceite, vamos a dejar este bowl a un costado y vamos a tomar otro recipiente en el cual vamos a poner 180 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, una cucharadita de polvo de hornear y un poquitito de sal, y lo vamos a integrar. Ahora sí, una vez que lo tengamos bien integrado, vamos a volver al bowl anterior y vamos a agregarle los secos. Vamos a ir formando un bollo. Primero lo voy a hacer con la cuchara y cuando ya sea muy difícil hacerlo con la cuchara voy a recurrir a las manos. Vamos a formar un bollo, no es necesario que lo amasemos. Si te gustan las galletitas, te invito a que mires estos videos que te voy a dejar el enlace acá arriba. En el canal hay unas galletas de avena con chocolate que quedan muy ricas. Además, hay unas pepas que están hechas sin manteca que quedan geniales. Y si sos amante del chocolate, hay unas galletitas de chocolate que también son sin manteca que quedan muy crocantes. Además, en el canal hay unas galletitas de nuez que son muy fáciles, muy rápidas de preparar y te aseguro que quedan muy buenas. Y por último, te ofrezco esta receta de galletitas de limón craqueladas que además de que las preparás en 2 minutos te salvan la merienda de cualquier tarde. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video en la descripción van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Una vez que tengamos nuestro bollo bien formado, acá es optativo, vamos a tomar chispas de chocolates o trocitos de chocolate. Yo en este caso usé trocitos de chocolate semi amargo, se los agregué al bollo, pero si no les gusta, así solitas las galletitas sin chocolate también quedan muy buenas. Así que una vez que hayamos integrado bien nuestro chocolate a la masa, vamos a ir formando las galletitas. Para formar las galletitas, con las manos tomamos una porción de la masa, la ponemos entre las palmas de las manos y formamos una bolita. Una vez que tengamos la bolita bien formada, la vamos a poner sobre una asadera y la vamos a aplastar apenitas un poquitito. La asadera que yo estoy utilizando es antiadherente, así que yo no le voy a poner nada, pero si tienen miedo que en su asadera las galletitas se peguen, la aceitan y la enharinan o utilizan un papel manteca. Así que vamos a seguir formando las galletitas y poniéndolas sobre la asadera hasta que terminemos toda la masa. Si te gustó el video, te invito a que me dejes un comentario o una carita feliz. Estas galletitas se van a cocinar en un horno precalentado a 170 grados por alrededor de 20 a 25 minutos o hasta que la base de nuestras galletitas comience a dorarse. Y así de lindas quedan las galletitas una vez que salen del horno. Quiero que miren bien el color que tienen que tener las galletitas para darse cuenta si están listas o no. Miren, así quedan por arriba y por abajo. Con esta receta les van a salir unas 20 galletitas de este tamaño. Si las preparan, los invito a que me dejen en los comentarios cómo les quedaron estas galletitas. Gracias por haberme acompañado en este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau.